reavivados por la palabra de Dios. Tomamos la Biblia, libro por libro y capítulo por capítulo, con el desafío de completar la lectura, meditación y reflexión de toda la Sagrada Escritura. Hoy nos vamos a dedicar al capítulo 7 de Nehemías, pero antes pidamos la bendición de Dios en la oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te pedimos que estés a nuestro lado al meditar en tu palabra, que podamos sentir tu compañía, presencia y bendición. Lo clamamos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted tiene una Biblia, puede abrirla en este momento y acompañarnos en la lectura. Nosotros, en nuestro tiempo escaso de cada día, nos detenemos en los lineamientos generales del capítulo. En el capítulo 7, Nehemías designa dirigentes. En el capítulo 6 ya se nos anticipó que la reconstrucción de los muros de la ciudad se habían completado satisfactoriamente, que había sido un impacto en los pueblos vecinos, que descubrieron que la obra que pensaban que no se iba a hacer, se pudo hacer gracias a Dios. Y aquí entonces Nehemías, después que el muro fue edificado, dice versículo 1, después que se colocaron las puertas, se nombraron porteros, los responsables de cuidar de esas puertas, cantores y levitas que iban a estar ayudando en el cuidado de las puertas, pero que al mismo tiempo eran los ayudantes de los sacerdotes en la conducción del culto, ya sea como cantores o como asistentes. Después menciona en el versículo 2 del jefe de la fortaleza de Jerusalén, un hombre de verdad, temeroso de Dios. ¡Qué título!, ¿no? Un hombre de verdad. ¿Quién es un hombre de verdad? Es alguien que es temeroso de Dios, temeroso que le tiene miedo a Dios, no que es respetuoso de Dios, que es reverente de la existencia de la soberanía de Dios, que vive en la presencia de Dios, y como vive en la presencia de Dios, se siente, se nota, es temeroso de Dios. Dice que dio una orden: las puertas no se abrirán hasta que calienta el sol, y se cerrarán y atrancarán antes de que se ponga. O sea, las puertas se iban a abrir después de la salida del sol, se iban a cerrar antes de la puesta del sol. Y dentro de los habitantes de Jerusalén, nombré guardias e indiqué que cada uno hiciera su turno frente a su propia casa, cada uno cuidando su casa. La ciudad era espaciosa y grande, pero había poca gente dentro de ella porque las casas no habían sido reedificadas. En esa ciudad se han vivido 90 años, así que había muchas casas edificadas, pero por el tiempo que no estuvieron y también porque era un país extremadamente de agricultura, había muchos espacios para seguir construyendo. Así que Nehemías, que ahora había reconstruido los muros, también tenía que velar por la reconstrucción de la ciudad y las casas para las personas. Desde versículo 5 en adelante dice que Dios puso en mi corazón que reuniera a los nobles, a los oficiales y al pueblo, para que fueran empadronados según sus familias, y encontré el libro de la genealogía de los que habían subido antes. Encontré que en él se había escrito así: estos son los hijos de las provincias. Entonces en ese libro de la genealogía aparecía el nombre de las familias, el nombre de los descendientes de esas familias, y hasta el final del capítulo va a aparecer el listado de todas estas familias, de todos los descendientes de estas familias, y de todos los nombres que representaban estas familias. Esto es lo que explica el capítulo 7. Una designación de algunas funciones, un espacio vacío que tiene que generarse, una ciudad que tiene que poblarse, una vida nueva que comienza a partir de la reconstrucción, y un libro en donde están escritos los nombres de los que hacían partes de esas familias, como que de alguna manera hay una reserva de aquello que les pertenecía. Nosotros también tenemos el sueño de poblar una nueva tierra, de volver a los comienzos, esos comienzos que no fueron nuestros, pero que fueron de Adán y Eva, que fueron de Dios, cuando Dios había planeado una vida perfecta, santa, una ciudad hermosa, sana, feliz, sin pecado y para siempre. Pero el pecado, nuestra elección equivocada, malogró momentáneamente los planes de Dios. Desvirtuó el proyecto de Dios momentáneamente. La Biblia,
las profecías, las señales que cumplen la palabra, la promesa de Dios. Asegura que muy pronto la intervención de Dios será definitiva, que los cielos se poblarán, que esta tierra nueva pues será purificada del mal y del pecado, será vuelta a poblar, será repoblada por los santos de todas las edades de todos los tiempos, por hombres y mujeres que confiaron en Dios, que obedecieron a Dios, que marcharon de su mano, que hicieron su voluntad y cuyos nombres también están registrados en el libro de la vida, como una reserva de una propiedad que les pertenece. Jesús lo iba a decir de esta manera: no se turbe vuestro corazón. Ustedes creen en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo, dijo Jesús, estoy preparando una casa para ustedes. Me voy, pero voy a volver. Voy a volver porque yo quiero que donde yo esté ustedes vivan para siempre, en ese cielo, en esa tierra nueva purificada de toda mancha y vestigio de pecado, en esa tierra recuperada por el don inefable de la gracia de los méritos de Jesús. Construiremos nuestra casa y además recibiremos una casa construida por Dios para nosotros. Dice el profeta Isaías: edificarán sus casas, plantarán sus viñas, comerán sus frutos. Maravillosa promesa, ¿verdad? Los muros de la gran ciudad están listos. Las promesas de Dios son reales. Su regreso está a las puertas. Todavía vivimos en esta última gran noche de pecado, pero el pecado está próximo a terminar. De aquí a poco el Señor inaugura una vida nueva y una vida para siempre de perfección y de felicidad. Y allí, en ese lugar, hay reservada una casa para usted, además de que usted tendrá la posibilidad de construir su propia casa y vivir con los salvos de todos los tiempos. Me pregunto, ¿usted quiere estar en un lugar así? ¿Quiere? Dígale a Dios entonces que usted quiere y prepárese para compartir la eternidad con Dios. Aproveche este momento para hablar con Dios privadamente en la oración. Gracias, Señor, por la promesa de tu palabra y por prepararnos un lugar eterno donde compartir contigo una vida para siempre. Bendice a nuestros amigos, y así como tú nos preparas un lugar, ayúdanos a nosotros a preparar una vida para compartir tu reino por la eternidad. Te pido y te agradezco todo en el nombre de Jesús. Amén.